tardes a todos, a todas. Es un placer reencontrarnos en una serie de encuentros que desde hace bastante tiempo venimos teniendo desde la Dirección Provincial de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires, con bibliotecarios y bibliotecarias vinculados con la formación docente, con los institutos de formación docente, con los CIE, y es un placer entonces encontrarnos hoy a propósito de lo que ha sido una novedad importante de los últimos meses, que fue la llegada de libros a las bibliotecas de institutos y de CIEs. Y a propósito de esa llegada de libros y de esa política que nos importa sostener y que nos importa acompañar, convocamos a este conversatorio, uno más de la serie de conversatorios que venimos teniendo, y le voy a dar la palabra a la directora provincial de Educación Superior, profesora Marisa Gori, que nos va a dar la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y todos. Damos la bienvenida a este encuentro y la verdad es que esta Dirección Provincial de Educación Superior, a través de esta Dirección de Formación Docente, que estos encuentros que planifica esta dirección para los bibliotecarios y las bibliotecarias de la provincia de Buenos Aires siga desarrollando distintas actividades. La de hoy tiene como invitado a Carlos Escliar, un enorme, para nosotros es un gran pedagogo, referente de la pedagogía, alguien a quien frecuentemente vamos, cada vez que necesitamos reflexionar sobre nuestras actividades cotidianas en la escuela y en el... Así que gracias, Carlos Escliar. Seguramente van a existir otras oportunidades, pero hoy nos encanta esta actividad que streaming nos permite desarrollar con todos y todas los participar. En esto, y quiero dejar el lugar a Carla para avanzar en su ponencia, es que para nosotros muy importantes encuentros en los que participen los directores, los bibliotecarios de los institutos de formación docente con los bibliotecarios de los CIES. Esa es una articulación necesaria, un trabajo mancomunado. Esta dirección está fortaleciendo y también fortalece que los libros y los libros que van llegando desde Nación y de provincia sean de circulación masiva, que sean material de consulta, que estén todo el tiempo recorriendo las manos de nuestros docentes y de nuestros estudiantes, y que este encuentro hoy, donde acá bien sea una invitación para no solo para encontrar su libro, sino para encontrar todo este material a las bibliotecas, seguirá llegando seguramente como material de consulta, como una herramienta de trabajo, mejorar nuestra práctica cotidiana. Les mando un abrazo muy grande, gracias Gustavo Bombini por esta organización, y a Ana Lupo, nuestra compañera de acción de formación permanente, y a Carlos Grande por fomentar y estimular todo el tiempo de que estas acciones se sigan desarrollando, que esta dirección establezca con el acompañamiento de todos y todas. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra entonces a Carlos Escliar, a quien mucho agradecemos que nos acompañe en esta tarde, y cuando vimos que entre los libros que el Infod para todos los institutos de formación docente, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, para los CIES, para los espacios de formación permanente, vimos uno de sus libros como parte de esa dotación. Entonces nos pareció que era muy, muy oportuno poder invitarlo a Carlos, conversar con él, y él nos pasa este título: Leer, Lecturas, Comunidades y Pedagogías, y son 4 conceptos de alta potencia, diría, que nos remite rápidamente a los que somos lectores y seguidores de su obra,
a la cantidad de temáticas que abordan entre pedagogías y lecturas, y fundamentalmente quiero destacar, y creo que eso es parte de la pedagogía, el modo de escribir de Carlos, ¿sí? Sus ensayos, ¿sí? Si cabe ese término tan general, sus ensayos hacen a un modo de escribir, un modo de decir pedagogías, y es un modo también de invitarnos a pensar la cuestión de la lectura. Y como estamos entre bibliotecarios y bibliotecarias, promotores de lectura, gente de la comunidad, entonces bienvenida la palabra de Carlos, y muy agradecidos todos nosotros de que nos acompañes hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes. Qué bella presentación, que agradezco muchísimo. Yo me siento muy honrado de poder estar entre ustedes. Me siento privilegiado, por otro lado, de que una humilde obra se haya diseminado de la manera que se diseminó por decisiones políticas y decisiones formativas. En los últimos meses no he hecho otra cosa que recorrer muchísimos institutos de formación docente de todo el país, en una mezcla de acercamiento, de construcción, de conversación, coyuntural por un lado, por las urgencias y las tensiones en las que todos estamos viviendo ahora, pero también para entender que las coyunturas hunden sus raíces en historias, en memorias, y por qué no afirmarlo, también en lecturas, en modos de leer eso que llamamos lo real, en modos de leer eso que llamamos el mundo, las vidas. Y por lo tanto, cuando el querido Gustavo, a quien admiro tan profundamente, me hizo la invitación, aún en este escenario de tantas urgencias y laberintos de trabajo, yo no dudé ni un instante en pensar cómo cruzar eh, esta idea de libros, lectura, leer y sobre todo con un fondo absolutamente necesario, que es el fondo educativo, que en realidad es una figura, no es un fondo, pero eh, que quiero intentar asumir ese ejercicio y ese riesgo de costurar, enhebrar, tejer estas cuatro palabras en un marco general. Eh, Hasta hace no demasiado tiempo llegaba a esta discusión con tres premisas. Una era la premisa de si todavía la pregunta por la lectura cabía en los escenarios educativos, porque tenía la sospecha de un cierto abandono, de una cierta lejanía, de una cierta distancia, o para decirlo de otro modo, porque intuía que había generaciones de educadores y educadoras que mantenían con la lectura, con los libros, con el leer, una relación distinta a la generación anterior o a la generación eterna de lectores y lectoras que atraviesan las épocas independientemente de las coyunturas. Y esa era una de las premisas con lo que me acercaba a preguntar si la idea de lectura y la idea de leer todavía estaba viva, añadiéndole este temor a los agoreros de siempre que viven encantados con anunciar los finales de todas las cosas, ¿no? Los finales de la historia, los finales de la lectura, los finales del libro, los finales de la escuela, tratando además de transformar esa idea de fin que se intuía, se respiraba en algunos ambientes, transformándola en la idea de finalidad, de volver a plantear cuál sería, en términos trascendentes, la pregunta por el leer, por la lectura y por los libros en las instituciones educativas, si es que esa pregunta todavía estaba vigente. De alguna manera había allí una premisa de incomodidad, de perturbación, de sacudir un poco los espíritus, para volver a poner una pregunta que, como ustedes saben, ciertas tradiciones dan por sentada, pero que no revisan profundamente la propia pregunta y la propia
pregunta que consiste en invitar a la gente a leer, ¿no? Básicamente, cualquier política pública de lectura consiste en una elaboración permanente y una reelaboración permanente de los modos de invitar a, a leer a los nuevos, a los que llegan al mundo. Esta era como una primera premisa. La segunda tenía que ver justamente con la revisión profunda de la idea de invitar a leer, ¿no? Esa idea de alguna manera despejar o despojar a la lectura de ciertos rituales obligatorios, nefastos, repetitivos, y poder ver en qué condiciones los educadores y educadoras o quienes se dedican puntualmente a transmitir la trascendencia de la lectura pueden proponer una invitación, y básicamente en esa premisa, en esa pregunta, se escondía el doble carácter de invitación, ¿no? Lo que una invitación es en sí, en realidad, desdoblar esa invitación en dos: la invitación a que se lea, por supuesto, ese gesto de ofrecimiento, de donación, de atmósfera, pero también la invitación concomitante a conversar sobre lo leído, que en la historia de la pedagogía aparecen a veces como alternancias, es decir, dar a leer por un lado y conversar sobre la lectura por otro lado. Muchas veces han aparecido conjuntamente, pero en tensión, y otras veces se han ignorado mutuamente, como si el solo hecho de dar a leer supusiese que la invitación ya está resuelta, o si el solo hecho de conversar sobre la lectura impidiese el tiempo de leer, que es absolutamente material, concreto, irreemplazable, etcétera. Entonces, esta era la segunda premisa. La primera tenía que ver con volver a la pregunta más ingenua, más infantil, si ustedes quieren, que creo que todavía vale la pena revisar, la pregunta por la trascendencia, no solo por el sentido directo, el sentido concreto, el sentido escolar, sino un sentido trascendente de leer la lectura y los libros. En segundo momento, la pregunta por qué tipo de invitación estamos haciendo, y si no es el caso de revisar una vez más esa idea de somos leemos e invitamos a los otros a leer, leemos y invitamos a otros a conversar sobre lo leído. La tercera premisa era tratar de defender una, una propuesta, si ustedes quieren, algo anárquica, aunque yo sé que hoy la palabra está mal puesta en la escena mediática, pero una idea un poco, o si prefieren, anticapitalista a la lectura, una posición decididamente volcada hacia el costado no utilitario del leer, como defensa de el leer ah, ah, tomado, captado, usurpado, estafado por unas prácticas de lectura que lo ligan a la lectura al aprendizaje en términos actuales, y eso querrá decir, según tengo pensado, visto, sentido, una asociación ilícita, por ponerlo en esos términos, entre leer y aprender, en términos de un utilitarismo a ultranza, en términos de un provecho individual absolutamente nítido, o en términos de crear una afiliación o un parentesco burdo entre leer como lucro o leer en una vinculación espuria con los intereses personales ligados al mundo del entretenimiento, al mundo de la información, eh, y alejado cada vez más o distante del leer porque sí, del leer para nada, del leer en sí mismo, de no infectar el campo de la lectura con racionalidades que provienen de otros campos o de otros intereses o de otros mercados. Y en ese sentido, en esta tercera premisa,
pensar la idea de no utilidad o de no utilitarismo o de quitar a la lectura de cualquier finalidad, ya sea individual, sobre todo individual, de un aprendizaje que conduzca de inmediato a la exigencia, a la eficacia o de la eficiencia de un aprendizaje eh, ligado a algo parecido a una mercancía o a un interés personal. Entonces, estas eran como mis tres preguntas, mis tres motivos de trabajo. Ah, además, proponiendo hacer una pregunta que tomé de la filosofía y que tenía que ver con una pregunta sobre el pensamiento, planteada alguna vez por Hannah Arendt, después reelaborada por otro filósofo llamado Peter Sloterdijk, que nos hacen interrogar a propósito de una pregunta curiosa, que es la pregunta de dónde estamos originalmente cuando pensamos, y que yo, junto con otra gente, lo trasladamos al campo de la lectura para formular esa bella, curiosa, misteriosa pregunta que consiste en preguntarnos dónde estamos cuando leemos y si justamente ese dónde estamos, que no es solo una pregunta del lugar, sino sobre todo una pregunta del tiempo, no permitiría dar respuestas a las tres premisas anteriores. Ese dónde, que repito, es una pregunta por lugar y tiempo, podría enmarcar a la lectura o el gesto de leer eh, hoy en una especificidad que pierde frente a los múltiples lenguajes o a la multitarea o al hibridismo de los lenguajes o a la superposición de imagen, texto, discurso o a la brevedad de la utilización de estos lenguajes, lo que haría o lo que nos obligaría de alguna manera, de una manera bonita, de una manera intensa, de una manera muy conversadora, a también llegar a llevar a cabo ah, todo el territorio de tiempo y de lugar en que consistiría esa pregunta sobre dónde estamos cuando leemos, que quizás hoy exija decir no es cualquier tiempo y no es cualquier lugar, y lo digo no de una manera romántica, lo digo no de una manera iluminista, sino que lo digo de una manera política, es decir, que lo que intenta es diferenciar el espacio de lectura y de leer y de los libros de otros espacios que confunden ese leer, lectura y libros, repito, con un vínculo mezquino en relación al aprendizaje. Esto era como un panorama general que no puedo evitar comentar, pero esto está ahora debidamente colocado en una formulación mucho más general sobre las transformaciones educativas de las cuales la lectura, el leer y los libros y los lectores, las lectoras no pueden escapar o si lo hacen, lo tienen que hacer con una lucidez muy meridiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay unas transformaciones en el campo educativo, algunas son muy brutales, otras son muy sutiles, y creo que en ello se nos va gran parte del tejido que quiero hacer del fenómeno del leer la lectura y los libros al interior de unas transformaciones educativas mucho más generales, pero que se vinculan y afectan directamente nuestro, nuestro tema de interés, nuestro tema de pasión, nuestro tema de deseo. Voy a pasar brevemente por lo que creo que son los dilemas contemporáneos. Brevemente quiero decir, exponerlos un poco en carne viva, exponerlos literalmente, para luego retomar el asunto del leer la lectura y los libros al interior de ese contexto, por lo menos dilemático, es decir, sabemos que hay problemas estructurales, sabemos que hay problemas de precariedad, sabemos que hay problemas de provisoriedad política,
pero al mismo tiempo hay dilemas que provienen no de la coyuntura, o también de la coyuntura, pero son anteriores a esta coyuntura, porque desde hace rato que hay una profunda eh, transformación en la idea de igualdad y desigualdad que tiñe todo el campo educativo desde hace muchas décadas. Y con esto lo que quiero decir para inaugurar esta subparte, esta pieza del rompecabezas sobre el dilema de la educación actual, tiene que ver con que creo que hay un consenso más o menos definitivo de que la igualdad ya no puede aparecer aquí como una promesa, como algo que ocurrirá después, como algo que será resultado de procesos anteriores, sino que me da la sensación de que la igualdad tiene que encarnarse como un presente permanente, como una suerte de presente en el presente, de que la igualdad no puede ser ya una especie de propuesta a largo término, y me refiero no a la inequidad general, que ese es otro problema, sino a lo que tiene que ver con la igualdad en el campo educativo. Creo que ahí nos meteríamos en una cuestión muy riesgosa, muy espinosa, que tiene que ver con la relación entre cuál es la tarea educativa en relación a la igualdad en un mundo, ya no solo en un país o en una provincia o en una ciudad, donde el nacimiento encarna una desigualdad. Esta es una pregunta muy general que estoy seguro que requiere de mucho tiempo de análisis, de cierta calma para poder pensarlo, pero si hay una transformación que nos urge hacer, pensar, sentir, producir, hacer, es cómo trasladamos una promesa que trae como resultado residual efectos de desigualdad, haciendo que la igualdad no sea apenas eso, sino sobre todo una práctica cotidiana. Y esto también tiene que ver con la lectura y esto también afecta el gesto de leer, porque a veces se demora demasiado en el camino que conduce, el camino escabroso por momentos, el camino completamente que ya no es un sendero, sino que es un camino laberíntico que conduce hacia el encuentro entre quien ha nacido y la lectura, ¿no? Ese encuentro de oralidad, narratividad, el contarnos historias, tener una biografía para compartir y salir al mundo a través de todas esas prácticas cotidianas que, repito, para mí exigen, no solo sugieren hoy un proceso de igualdad climático, de igualdad que se perciba por cada una y en cada una de las personas que están en las instituciones educativas, porque del otro lado hay una severa y trágica transformación de la idea de desigualdad que ya no es solo el efecto de una supuesta mala praxis de la igualdad o de una igualdad que promete pero no cumple, sino que hay ya un sistema económico, social, cultural, político que eh, prefiere producir ya no de modo natural, sino de un modo completamente productivo la desigualdad para instalar entonces la idea de nacimiento como una idea de carrera, competencia, individualismo, exitismo y por lo tanto los efectos de lo contrario, ¿no? Es decir, el naturalizar después la desigualdad, pero producirla, quererla, desearla, y eso hoy ordena incluso el mapa político de nuestro país, ¿no? Entre una igualdad que tiene que traerse al presente y una desigualdad que está siendo producida justamente para producir la ruptura del tejido social y producir la ruptura del tejido comunitario. Frente a eso, asoma de inmediato un dilema diferente a propósito de la imagen que gobierna el mundo educativo en la actualidad y que siempre había estado descompuesta al menos en dos partes
que componían un tejido absolutamente posible. Desde los orígenes de las civilizaciones antiguas y de nuestros pueblos originarios, educar siempre estuvo subrayado, siempre estuvo pensado en términos de una doble imagen que, repito, bien podía entretejerse sin ánimo de rivalidad. Y esas dos imágenes tienen que ver con dos acciones, dos gestos, dos verbos, dos palabras. Una es preparar, siempre educar ha tenido que ver, ha consistido en un modo de preparación, un modo de ejercitación hacia otro estado, hacia otra posibilidad. Y siempre la educación ha tenido que ver con que esa preparación está en el seno de una comunidad, crea comunidad y además es resuelta esa preparación por políticas comunitarias o por políticas públicas o por políticas de lo público. Quiero decir con esto que al advertir esas dos imágenes, una la de preparar y otra la de creación de comunidad, estamos frente a un tejido razonable, a un tejido que ha tenido sus altos y bajos, pero que siempre se ha movido en una suerte de composición de frágil equilibrio. Y no cabe duda que en esta época nos toca asistir a una especie de rivalidad, de batalla entre la idea de preparar y la idea de crear comunidad. Cuanto más mezquina, utilitaria, individualista, exitista se vuelve la imagen de preparación, menos articulación de comunidad tenemos, lo que lesiona la idea de comunidad, por supuesto no de una comunidad como se pensaba en otros momentos, una comunidad ardua, una comunidad árida, una comunidad en disputa, una comunidad de diferencias, lo que lesiona la posibilidad del nacimiento de una comunidad, de la creación de una comunidad, es sin duda eh, cualquier proyecto de preparación que se asume a sí mismo como, repito, individualista, exitista, triunfalista, etcétera. Y hoy estamos asistiendo a esa relación álgida de la preparación completamente supervalorada, al mismo tiempo despojada de procesos trascendentales, de procesos de deseos, de procesos de subjetivación, en una preparación que solo se alinea a una imagen del mundo, a su imagen y semejanza, individualista, triunfalista, exitista, y por lo tanto aquí, si quiero componer la idea de lectura frente a la preparación actual y frente a la construcción de la comunidad, evidentemente la pongo del lado de la comunidad porque aquí hay un ejercicio que tenemos que volver a hacer o hacerlo por primera vez o como si fuera por primera vez, y es que si de verdad queremos, deseamos que las nuevas generaciones lean, que las nuevas generaciones tengan experiencias de lectura, que las nuevas generaciones estén en contacto con los libros, debemos constituirnos nosotros en esa comunidad que sostiene el deseo de la lectura. Ah, para muchas y muchos de ustedes esto es evidente, es decir, no hay lectura sin comunidad lectora, no hay lectura, quiero decir, no habría cómo sostener y contener un proyecto lector si nadie lee o si alrededor de los que deseamos que lean no leemos. eh, es tan evidente, pero al mismo tiempo es muy revelador de este tiempo en el que si deseamos que los chicos y las chicas piensen, lean, escriban, dibujen, eh, en fin, todo lo que compone el hacer pedagógico, evidentemente eso requiere no una regulación del individuo, no un seguimiento de la exigencia de rendimiento, sino que exige revisar qué comunidad hemos creado para que eso ocurra.
Y allí encontramos algunas dificultades. Por eso este primer hilo conductor de un problema más general en el campo educativo conlleva además efectos directos sobre el plano de la lectura, porque seguimos insistiendo de que queremos que los chicos lean, pero lo que hay que revisar no es la culpabilidad de una nueva generación, no es la descripción de hay que ver cómo son los chicos, sino que hay que ver si, por ejemplo, nuestros institutos de formación, ni que hablar las universidades, los colegios, las escuelas, nos hemos eh, construido comunitariamente en esa comunidad lectora que por lo tanto sostiene y contiene la lectura. O si es más bien esporádico, si es más bien espasmódico, si depende de cierto voluntarismo, si hay actores principales que sostienen, pero hay otros que no. Creo que estamos en condiciones de revisar frente a este primer dilema, frente al preparacionismo cada vez más empresarial o cada vez más de entretenimiento o cada vez más de nuevas tecnologías, la pregunta por una construcción de una comunidad lectora que, repito, tiene como finalidad no solo invitar a leer, sino además conversar cotidianamente sobre lo que leemos. Enseguida, ustedes verán que hay una segunda cuestión educativa general que impacta sobre nuestro tema particular y es la cuestión de si la educación puede ser algo más, mucho más, definitivamente más que una simple continuidad del mundo, de sus novedades, del mundo último, del mundo más reciente, si nos tenemos que dedicar específicamente a actualizar el mundo como si fuera un software, si de lo que se trata es de tener la última versión del mundo, y si esto fuera así, ¿qué papel le cabría a la lectura, si es que le cabe alguno? O si justamente la lectura, como muchas otras cosas, como el arte en general, la filosofía, por ejemplo, no serían, en vez de continuación del mundo, una suerte de interrupción del mundo. Y en este sentido, desde algunos fenómenos ocurridos durante la pandemia, personalmente me pongo muy cercano del gesto interruptivo. Es decir, de esta idea de que la lectura, entre otras cosas, repito, no aparezca simplemente como lo último de la lectura que le sirva al individuo para la adaptación a este mundo, para que el mundo continúe con su práctica depredatoria, extractivista, violenta, patriarcal, o si de alguna manera la lectura puede aparecer del lado, del lado de lo que interrumpe este mundo, justamente para ofrecer una multiplicidad de vidas y de mundos, y no solo la vida y el mundo que este mundo nos está exigiendo, repito, en su carácter de lo último, la novedad, lo más reciente, lo único, y es un dilema que nos puede llevar una vida entera a discutirlo. ¿Consiste la pedagogía en continuar o la educación consiste en continuar el mundo tal como está? ¿Consiste en interrumpirlo? ¿Es una mezcla de ambas? Evidentemente lo es. La memoria es una continuidad del mundo, la literatura es una continuidad del mundo, pero funciona como interrupción de esa imagen mezquina, angosta, empequeñecida del mundo privado, del mundo personal, del mundo que solo le sirve a cada uno y a cada una, y que cada vez que se aleja de lo público hace que el mundo se empequeñezca y quede más pequeñito de lo que es. Por lo tanto, en este segundo dilema agrego la cuestión de cuánto de nuestras pedagogías de lectura pueden interrumpir este mundo y en qué sentido nuestras prácticas, nuestras ideas sobre el leer, nuestras invitaciones, lo que hacen es continuar aquello que vale la pena que el mundo continúe e interrumpir aquello que el mundo nos está horrorizando, violentando, empobreciendo, etcétera, etcétera.
Y voy a lo último, digamos lo último en un marco en el que eh, solo estoy abriendo algunos signos de interrogación en esta posición infantil que asumo, donde pregunto porque de verdad me interesa saber, o porque pregunto porque me lo han preguntado, o porque pregunto porque me interesaría pensar comunitariamente estas cuestiones, es qué podría hoy significar saber leer. Porque parece una pregunta de otro siglo o parece una pregunta muy ligada a un cierto cognitivismo utilitario y reducido, restringido. Sin embargo, lo que está en juego en esa pregunta es una disputa a la noción de lo que se tiene y cómo el mundo entiende lo que significa hoy tener algo, como por ejemplo, qué significa que los institutos de formación docente tengan libros, qué significan que los chicos y las chicas tengan la experiencia de la lectura, qué significa tener bibliotecarias y bibliotecarios en las instituciones educativas, qué significa tener lectura. Porque disputarle a la palabra tener su fagocitación por el lado del capitalismo, lo que se tiene es lo que se es, o lo que se tiene solo se refiere a la propiedad privada, impide el paso de que muchas y muchos puedan sentir que en realidad tienen lectura o podrían llegar a tener lectura sin que eso signifique mantener un vínculo mercantil o de mercancía, o repito, de provecho individual o de lucro personal con eso que llamamos leer y con eso que llamamos los libros. Y para mí la respuesta viene de una exploración, no solo de biografías, donde el haber tenido lectura ha significado algo trascendente, donde no se juega el hecho de moral de la lectura, me refiero a ese falso moralismo de sin la lectura seguimos siendo monos o seguimos siendo primates, como planteaba alguna vez este filósofo alemán Sloterdijk, a propósito de esa relación superdimensionada de que leer tendría que ver con una superioridad moral. eh, entonces, reposicionar la palabra tener en nuestro debate me hace sentir la posibilidad de abrir un horizonte a propósito de justamente tener otro vínculo con la lectura, otro vínculo con el leer y con lo leído, y haciendo esa exploración de la palabra tener en el origen ligada al contener y sostener que vengo repitiendo en esta breve charla, eh, percibimos, quienes hemos hecho esta exploración, que más que tener se trata de la palabra haber, porque prácticamente han nacido juntas, porque prácticamente cuando uno dice tengo lectura es que hay lectura, o tengo justicia quiere decir que hay justicia, pero que en ese cambio del tener al haber, el hay es una existencia que está puesta en medio de la gente y no de un lado o del otro, porque la palabra tener ha pasado después del contener y del sostener a una idea de el poseer, el de adueñarse, el de aferrarse a algo, haciéndonos creer incluso hoy que existimos por lo que tenemos o somos en relación a lo que tenemos. Por lo tanto, cambiando el eje de ese tener lectura al haber lectura, al hay lectura, eh, encontramos que en el haber hay otras cuatro palabras que quizás en su propia conjugación, en su propia pronunciación, habiliten una idea política, institucional de la lectura, que es cuando decimos que en la palabra haber está la palabra habitar, la palabra habitación, la palabra
habitar y habitación, que consisten justamente en que las cosas, que la educación no sea solo un espacio, sino que sea un lugar habitable, que no se vuelva inhóspito, que la lectura sea un lugar a habitar, que tenga características de habitación, que tenga que ver con la hospitalidad y por lo tanto con otra palabra ligada al haber, que es la habilitación, que seamos habilitadores de ese lugar y tiempo para habitar la lectura, donde también cabe la palabra hábito, casi como una vuelta a la idea de que la lectura es un hábito en términos no de repetición ritualística sin sentido, sino de una ceremonia, de una celebración, de eso que se repite porque vale la pena hacerlo una y otra vez, y en ese sentido volver a la palabra habilidad, que también se desprende del haber. Ya no como leer como aprendizaje, sino leer como sabiduría, leer como saber, leer como conocer, y desprender esta idea de habilidad de una idea tan mezquina como hoy resulta ser el aprender, y donde el conocimiento parece no jugar ningún papel. Cierro con esta idea, eh, que haya lectura, que no sea solo una necesidad sin deseo, que no sea un deseo sin necesidad, que no sea individual sino colectivo, que sea comunitario, que preexista la comunidad lectora a nuestro interés y nuestra intención de que otros lean, y que en ese gesto de invitar a los demás haya, repito, un lugar y un tiempo para habitar, un lugar y un tiempo habilitado para ello, un lugar y un tiempo que configura un hábito de celebración, y un lugar y un tiempo que haga que reconcilie la idea de leer con una cierta habilidad para relacionarse con el mundo y con la vida. Dejo aquí por el tiempo que tenemos, no sin cierta pena o sin cierta sensación de de no haber podido profundizar en algunos momentos lo que les quería comentar, pero estoy a disposición para la conversación que sigue, y además con la certeza de que esto continúa, que continuará, que quiero que continúe, que deseo a todos los compañeros y compañeras que continúen, y que nos vamos a encontrar sin duda en esa especie de continuidad en el haber, la lectura. Muchas gracias, un abrazo por ahora. Muchísimas gracias. Hay por ahí personas que nos están acompañando con algunos comentarios de entusiasmo respecto de las ideas que estamos compartiendo, y porque me queda posición anticapitalista, sentido no utilitario, los intereses, ¿sí? Y me parece que es un aspecto muy potente para responder esa pregunta que te hiciste al principio: es, ¿sigue interesando la lectura? ¿O en qué sentido las formaciones en los modos de leer nos invitan a volver a pensar en la lectura desde distintas dimensiones, ¿no? Incluso las dimensiones de las propias políticas de lectura? Reponer algo por ahí, y lo ligaba con, bueno, en esta actividad, podríamos decir, en este sentido no utilitario, ¿sí? Pensando en algo que a mí me interesa, que es la cuestión de la lectura, porque son a veces discursos muy eficaces que generan prácticas, y muchas veces el discurso escolar, esta gratuidad del leer por leer, del leer para nada, pero ese leer para nada a veces se transforma, ¿no? Cae adentro de su propia trampa, y entonces tenemos el riesgo de
leer para nada a las 3 de la tarde. Bueno, en las últimas horas, cuando los chicos están menos atentos, entonces instalamos el ritual, ¿no? La famosa hora del cuento, etcétera, ¿no? Pongo en tensión eso, a veces hay como discursos muy potentes que por ahí, cuando se releen desde algunas lógicas, por ahí entran en contacto, hacen un cortocircuito. ¿Cómo seguir pensando esto, no? Gustavo, yo te he escuchado muy entrecortado, he adivinado buena parte de lo que planteabas. Quiero quedarme con lo último porque hay un librito que escribí con mucha humildad que tiene que ver con toda esta discusión a propósito de eh, la idea de inutilidad de la lectura, sus usos y abusos, poniéndome yo ahí como un lector que ha practicado esa relación, no siempre, no todo el tiempo, entre utilidad, inutilidad y lectura. Esa afirmación de que celebramos o elogiamos la utilidad de lo inútil, como decía el recientemente fallecido Nuccio Ordine, el filósofo italiano que ha inspirado o que ha retomado buena parte de este elogio de virtudes abandonadas en este mundo actual, tales como la pereza, la contemplación, el silencio, la soledad. Ah, lo que hace es volver a preguntarse por la relación que tenemos con el saber, con el conocimiento, con el aprender, y yo extendería esa cuestión todavía más a cuál es esa relación que establecemos al interior de instituciones educativas, donde todavía cabe la pregunta no diferenciada entre conocer y relación con el conocer. Es decir, hoy más que nunca creo que vale la pena preguntar si es lo mismo aprender, conocer, saber, probar, ensayar, experimentar, experienciar, tener experiencia. Y creo que habría que hacer un buen ejercicio de distinción porque la época así lo reclama y porque la época ha devorado todas esas otras palabras adentro del aprender o adentro de el aprender a aprender o adentro de la sociedad del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conocimiento, claro, pero hay una relación con el conocimiento. Y creo que de hoy se trata mucho más de esa relación, de cómo esa relación fue construida históricamente, que del conocimiento en sí, que de ninguna manera desprecio y que de ninguna manera me parece secundario. Pero creo que la época nos está pidiendo, si no se tratará más de que todo aquello que llamamos materia, objeto, disciplina, etcétera, revise su relación y no su contenido. No tanto su contenido, no tan rápidamente su contenido. Esto, por un lado, me parece que aclara parte del panorama. Todas estas frases de leer porque sí, leer para nada, leer inútilmente, asociar el leer con la pereza, pueden ser usadas para una camiseta, para una remera, digamos, como un eslogan, pero yo siempre las planteo como el principio de una oración, después de la cual viene una coma y un profundo análisis de qué quiere decir porque sí para nada o qué quiere decir inútil, porque si no, efectivamente se adhiere a una especie de eslogan que ya no se piensa más. Y sabemos muy bien que hay frases muy hermosas en el campo de la pedagogía, pero que se han dejado de pensar por su propia repetición y suposición de un efecto que ya no tiene el sentido en el presente. Entonces, revisando esa idea del porque sí para nada, eh,
Eso lo encontré muy hermosamente planteado en una novela, en la novela Canadá de Richard Ford, donde un profesor se harta de la pregunta anterior, que es, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Y por lo tanto elabora esa respuesta espontánea de alguna manera de no sirve para nada y no tiene que ver contigo, pero inaugura de alguna manera una pregunta por si la educación tiene que dedicarse a hacer coincidir el mundo general, el mundo múltiple, el mundo caótico, el mundo de todos y todas con un mundo particular, o si es al revés, es decir, que los mundos particulares hagan la experiencia de la multiplicidad del mundo, que yo creo que ese es el propósito educativo, y esa desvinculación con el utilitarismo personal asociado al conocer, al saber, al aprender. Entonces, creo que eso inaugura, más que cierra, unas prácticas pedagógicas o un pensamiento de prácticas pedagógicas. No sé si he podido entrar en tu conversación, por lo que te he entendido, pero creo esto en este momento. Gracias. Ahora apagué la cámara para mejorar y efectivamente me salió, iba a aparecer mi pregunta. Precisamente, digo, y entre algunas comentarios. Se sigue escuchando entrecortado, Gustavo. Se escucha lamentablemente más. No sé si alguien más retomó alguna de las preguntas del chat. Pero si no es así, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Carlos. No sé con cuánto tiempo más disponemos. A mí me parece que hay algo sobre lo que dijiste que me pareció muy interesante, esta idea no sé si se me escucha, Carlos, ¿me escuchás bien vos, no? Perfectamente, perfectamente. Cuando hiciste este planteo de los dilemas, ¿no? Este planteo que haces del dilema sobre la cuestión de la igualdad como promesa y la necesidad de tener el concepto de la igualdad como presente, y cómo Sí. se interpela esa relación de la igualdad con la cuestión de la construcción y la defensa de los derechos, ¿no? La igualdad y los derechos, cómo van, me parece que acompañados o entrelazados ahí en esta necesidad de igualdad como presente y como perspectiva de futuro en términos de también de derechos, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y en eso creo que no hay vuelta atrás, pero no lo quisiera dejar solo en la enunciación de una razón jurídica. Por eso lo estaba trayendo en un presente donde la conversación o el clima o la comunidad tengan una práctica de igualdad, donde incluso invocar el derecho pueda ser secundario. Por eso estaba hablando de un presente, de una igualdad que se haga presente, y lo sabemos muy bien que sin los derechos esto sería impracticable. Pero estoy buscando un entendimiento de por qué, aún en una época que interrumpe el mundo individualista con la razón jurídica, mucha gente siente que no tiene eso que decimos que tiene. Y entonces el movimiento político, a mi modo de ver, pero también el movimiento de un aula, de un encuentro con estudiantes, tiene que ver no tanto con el enunciado de esa razón jurídica que nos asiste o de esa razón de la justicia que nos asiste, sino en una suerte de atmósfera en el que todos y todas se sientan capaces, posibles, de tomar la palabra, de entrar en un debate, de poder hacer lo que se está planteando como una acción común. Me refería mucho más a eso que a esta relación establecida desde hace 2 décadas entre igualdad y derechos, en la cual todos estamos, o una buena parte de nosotros estamos completamente convencidos. Creo que lo que falta ahora es cómo elaborar lo que para muchas y muchos ha sido una promesa y no un presente, y transformarlo en presente y que no sea una promesa. A eso apostado. Perfecto, No sé clarísimo. si lo he aclarado, no sé si lo he Sí, aclarado, porque además aparece el otro detalle,
que es el detalle de la producción de la desigualdad. Repito, no como producto de lo que la igualdad no ha logrado todavía, sino de los que quieren la desigualdad, de los que desean la desigualdad para proponerte ese otro mundo. Sí, me parece fantástico. No, creo que no se había escuchado la pregunta que te había realizado, que tenía que ver en este vínculo entre la igualdad no solo como promesa, sino como presente y en tensión con la cuestión de los derechos. Lo vuelvo Ah, a decir perfecto. porque me parece que no salió en el vivo cuando te lo preguntaba. Y si te parece, para hacer como una especie de cierre, también quiero agradecerte. No sé si Gustavo, a ver si te podemos escuchar mejor y si pudiste recuperar alguna otra pregunta. A ver si lo tenemos a Gustavo para que pueda. Sí, ¿se escucha? Ahí te escuchamos. Bien, bien. No, había una pregunta precisamente, o dos que iban en el mismo sentido, respecto al tiempo de lo que está mandato de la escuela militaria, ¿no? La idea de la lectura. No se te logra No, escuchar, Gustavo, se entrecorta. Arrancás y se escucha bien y cuando avanzás se entrecorta. Este, lamentablemente. yo sí me atrevo a hacerte una última pregunta, Carlos, antes de liberarte de este conversatorio, que agradezco profundamente tu presencia y la claridad conceptual y la claridad de cómo presentás estas cuestiones que tienen que ver cómo, cómo somos también a partir de lo que leemos, ¿no? Me parece que ahí también Ajá, hay una constitución no solamente del sujeto, sino también de de las subjetividades, de que también somos lo que leemos, ¿no? Eh, sí, sí. cuando haces esa pregunta, ¿qué seríamos sin lecturas? Me atrevo a hacerte yo esta pregunta es, bueno, ¿qué somos una vez que somos atravesados por esas lecturas, ¿no? ¿Qué cosas nos promete o nos constituye esta posibilidad de ser atravesado por lecturas, por nuevas lecturas, en el sentido no solamente de habitar el lugar y el mundo en el que vivimos, sino también poder comprender ese mundo que habitamos y poder transformar ese mundo que habitamos cuando nos encontramos ante esas desigualdades que constituyen quizás una profecía autocumplida de sabernos no poseedores de un destino común, de la construcción de una sociedad más de donde se pueda compartir eso que tiene que ver con lo común y con lo comunitario. Y creo que también ahí, digamos, esta pregunta, ¿no? ¿Qué somos? Eh, ¿Qué somos sin leer, pero qué somos una vez atravesados por esas lecturas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me parece terriblemente pertinente, interesante ahondar o tratar de esbozar una respuesta sobre eso, despojado de un carácter moralizador, ¿no? O evangelizador, que también tenemos que hacer eso. Eh, hay un novelista, un escritor español que alguna vez le han preguntado esto de si se puede vivir sin leer, ¿no? Ah, y me resultó muy curiosa su respuesta porque él afirmaba, claro que se puede vivir sin leer, así como se puede vivir sin amar de alguna manera. Eh, Solo en ese caso eh, podría existir una, como una especie de sordera o de desoír a los miles de mujeres y hombres que nos escribieron desde hace siglos. De esa manera, de alguna manera, perdemos un hilo, uno de los posibles hilos de este mundo que le da sentido a la historia del mundo, a la ancestralidad, al origen, al mito del mundo, y por lo tanto formar parte de una comunidad mucho más larga y mucho más ancha que la comunidad que nos toca. Y esa es su gran filiación con la educación, su gran filiación. La educación tiene que ver con
una experiencia de la multiplicidad. Y en ese sentido contradice la idea de la suerte del nacimiento, de la suerte de dónde has nacido, de la idea de destino trazado de antemano, porque la literatura es esa experiencia, o la lectura es esa experiencia de la multiplicidad, aunque haya otras formas de salir al mundo y de salirse del propio tiempo. Quien creo yo por ahora históricamente mejor lo ha abordado es la lectura literaria en ese sentido y la lectura ensayística, ¿no? Por lo tanto, creo que mi respuesta en ese sentido es muy contundente, que agrega, más que diferencia, agrega la gran experiencia de la multiplicidad de mundos y de vidas que están disponibles, que han estado disponibles, que han hecho otros y otras, y a los cuales nosotros nos agregamos en una suerte de continuidad creativa, de una continuidad de lo humano, haciendo entonces una comunidad, repito, a lo largo de la historia. Y por lo tanto crea además las cofradías, las amistades, las complicidades que de otro modo no se crearían. Entonces, entre la experiencia singular de haber leído y la experiencia colectiva de conversar sobre lo que leemos, transcurre esa experiencia múltiple del mundo y de la vida. Saber que hay otras vidas posibles, hay otros mundos posibles, saber que hay otros tiempos que no han sido estos tiempos, o adivinar otros tiempos que no son estos exactamente. De tal manera que plantea la posibilidad de un mundo no solo coyuntural, no solo un mundo real, el mundo no es solo el que tenemos enfrente, el mundo, y eso es lo otro que contacta educación con lectura, y es claramente que te permite entender que el mundo no es solo el que está a nuestra frente, el mundo no es solo el que percibimos aquí ahora. Espero haber podido responder no solo elegantemente, sino de alguna manera este, dando sentido a tu propia pregunta. Fundamentalmente, bueno, agradecerte, Carlos, este tiempo, tus reflexiones, tus palabras. No sé si, Gustavo, podés agregar algo, a ver si sale, ahora tenemos suerte con el audio. Sí, refuerzo este sentido de agradecimiento, Carlos, este momento tan importante de conversación. Agradecimiento a todos los bibliotecarios y bibliotecarias de CIER, institutos que nos están acompañando, los que van a escuchar después, disponible, a Carlos, a Marisa, a todos los compañeros de la... Sí, no, hoy no Bueno, tuvimos suerte con el audio, pero viste cómo es también esto, Carlos, de la vida escolar, viste que como en toda actividad escolar, si falla el audio es parte de las buenas premoniciones. Yo lo que te diría, te voy a pedir algo, sí. Carlos, antes de que vos tomes la palabra, que retomes de esta idea de la pregunta que te había hecho sobre, bueno, cómo nos transforma esta idea de pasar por la lectura y bueno, y que puedas hacer un cierre de esta conversación brevemente. Y bueno, agradecerte profundamente tu tiempo, ¿no? Me han planteado, bueno, por un lado, la idea de Gustavo me planteó la pregunta del por qué sí, del para nada, y después Carlos avanzó sobre las lógicas de igualdad y el derecho y terminó con una pregunta que motivó mi última intervención, que tenía que ver con esa idea de eh, qué significa una existencia lectora o qué produce haber leído, qué tipo de existencia o qué tipo de transformación se puede considerar a partir de una experiencia lectora y que motivó mi humilde relato sobre la experiencia de lo múltiple y la experiencia de otro tiempo y otro lugar para no ahogarnos en nuestro propio mundo o no creer que nuestro mundo es el único mundo. A partir de aquí, nada, voy a no solo agradecer, sino también en el mismo gesto a tener que despedirme. Me gustaría ver después la grabación y poder mirar un poco qué comentarios ha habido alrededor para que
la conversación no se pierda, no se extinga, no se diluya. Estoy de nuevo muy agradecido, me siento muy privilegiado, asumo esta responsabilidad y Ahí, nos deseo lo mejor para los próximos días, ahí Carlos meses me y dice que, años. bueno, se ve que el tema del audio fue resuelto, así que también aprovecho yo para en esta conversación, como bien vos lo dijiste al inicio y lo estás diciendo al final, una conversación que se inicia pero que no termina, que se inicia y que puede tener una profundidad, una intensidad de algunos momentos amesetados, pero en otros momentos de profunda intensidad y profundidad en el debate y en la discusión. Para nuestra dirección, para el acompañamiento a nuestras bibliotecarias y bibliotecarios que hoy están presentes, pero en particular para todos los docentes que acompañaron esta conversación, creo que siempre ese pasaje por estos momentos nos enriquecen profundamente porque nos permiten seguir reflexionando y reconstituyendo quizás para nuevas lecturas, pero para viejas lecturas también de aquellos textos por los que pudimos atravesar, pero también de aquellas conversaciones sobre las que estamos dispuestos a escucharnos y abrazarnos en esa escucha hospitalaria que también vos enunciabas. Así que te agradecemos en nombre de nuestra Dirección General de Cultura y Educación profundamente tu tiempo y seguramente nos vamos a reencontrar para seguir esa conversación que hoy queda interrumpida, pero que va a volver a encontrarse para complementarse con otras temáticas. Así que muchas gracias, Carlos. Ojalá, y muy agradecido y un gran saludo a las bibliotecarias y bibliotecarios. Me siento como en esa conversación muy bien, con muchas ganas de escuchar y seguir conversando. Así que un gran abrazo a Gustavo, un gran abrazo a vos también y a toda la gente que ha seguido. De nuevo, muchas gracias y hasta muy pronto. Bueno, abrazos para vos, Gustavo, y todos los compañeros de nuestra Dirección de Formación Docente Permanente, y con esto terminaríamos la transmisión de este encuentro.